glorificamos. Amén. Abra su Biblia conmigo en Éxodo 15:11. Estamos estudiando la serie Conociendo a Dios. Y el tema que hoy vamos a ver es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Dice Éxodo 15, versículo 11. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Hermanos, no hay nadie como nuestro Dios. Él es el que ha creado todo lo que hay en este universo. Cualquier cosa que hay, solamente Él lo creó. Con el poder de su palabra. Cuando Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y dice la palabra de Dios que Él nos formó del polvo, de la tierra nos formó. Él dio un tiempo especial para crearnos a ti y a mí. Entonces, no hay nadie como nuestro Dios. En la palabra de Dios hay muchas historias y una de ellas es de Pedro, cuando dice la Biblia que negó a Jesús. Y no solamente lo negó una vez, sino lo negó 3 veces. Fíjense cómo Dios conoce todas las cosas, que Pedro le estaba diciendo al Señor que Él haría lo que fuera por Él. Y se estaba comprometiendo con Él de palabra. Pero cuando llegó el momento de los hechos, ¿qué pasó? Lo negó. No solo una vez, 2 veces, 3 veces. Jesús le dijo, mira, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y dice la palabra de Dios que cuando sucedió esto, Pedro pues se entristeció. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que él, como poderoso que es, sabía lo que iba a acontecer. Hemos estado estudiando acerca del Dios soberano, que Él tiene todo el control de las cosas. Y cómo Pedro falló ante esto. Y así como hubo esas situaciones, muchas otras, como David cuando también falló delante de Dios. Pero Dios nos ha dejado en claro que Él es santo, santo, santo. Y por eso, Él cuando sucedieron todas estas cosas, que Pedro lo negó, que David pecó, todas estas historias que están en la palabra de Dios, pues podemos saber que delante de Dios, con pecado en su vida, cualquiera de nosotros estamos descalificados. Cualquiera de nosotros con pecado en nuestra vida estamos totalmente apartados de Dios. Por eso tenemos que conocer a ese Dios santo. Porque cuando tú y yo lo conocemos realmente, nos damos cuenta que Él quiere que nos santifiquemos en Él. Que nos santifiquemos en Él. Por eso siempre debemos de decirle, Señor, santifícanos hoy, mañana y siempre. Para los que anotan, vamos a apuntar aquí, ¿qué es la santidad? La santidad viene de una palabra griega que es kadosh, que esta se traduce el que está separado del pecado. Ahora, ¿quiere decir que nosotros no pecamos? Claro que sí. Pero cuando pecamos, inmediatamente podemos reconocer que hemos fallado y podemos pedirle perdón a nuestro Dios. Alguien que está en la santidad de Dios no quiere decir que no se equivoca. Sí,
nos equivocamos, pero el Señor nos dice, mira, eso que hiciste está mal. Y nosotros reconocer, ¿sí? Reconocer. Porque Dios es el único santo, hermanos. El único puro es Él. Pero nosotros debemos de caminar en la santidad para Dios. ¿Sí? Si nosotros estamos apegados a Él, entonces tendremos un blindaje. ¿Usted conoce los chalecos antibalas que se ponen la autoridad? ¿Por qué cree que se lo ponen? Se lo ponen con un propósito, ¿sí? Y si se fijan, esos chalecos vienen en las partes más frágiles del cuerpo, ¿sí o no? Viene en esta parte. Los chalecos no se ponen en los pies, ¿sí? Se pone el chaleco en la parte donde están nuestros órganos vitales, nuestro corazón, nuestros riñones, toda la parte central. Ahora, ¿por qué se pone en casco? Porque también nuestro cerebro es una parte medular del cuerpo. Ahora, todo es importante en el cuerpo, todo, ¿sí? Pero hay menos riesgo si nos dieran un balazo en una parte donde no es tan crucial. Y hay personas que resisten aún los embates de que reciban impactos de bala y sobreviven porque no les dan en lugares donde pues no les dieron el corazón, donde pudieran quedar al instante muertos. Entonces, cuando nosotros estamos buscando la santidad de Dios, siempre vamos a pedirle al Señor que Él nos blinde ante las situaciones de pecado y que Él nos ayude cuando viene la tentación. ¿A qué? A huir. Cuando vienen las situaciones difíciles, a decir, Señor, tú tienes el control de esto. Entonces, siempre el Señor nos acompaña en todo momento donde nosotros estamos. Recordemos que Dios es un Dios que es omnipotente. Es el único que puede estar en todo lugar en el momento que Él quiere. ¿Sí? Ahorita nosotros estamos aquí en este día, son las 12:18 de aquí de nosotros, pero en el otro lado del charco están de madrugada. Y sin embargo, si alguien pide a Dios estando del otro lado del mundo, Dios le escucha y está atento a las oraciones y los ruegos. Porque quizás en aquel otro lado la gente está dormida, ¿sí? Hoy nosotros estamos despiertos, aunque algunos pueden estar con mucho sueño. Pero nosotros podemos decirle al Señor lo que queramos y Él nos escucha. Él nos escucha. Por más insignificante que sean las cosas, hermano, Dios nos escucha. En una ocasión estuve leyendo una narración de un pastor que venía una persona y le decía, pastor, es que yo le pido a Dios y Dios no me escucha. Entonces este pastor le dice, pero a ver, ¿cómo le estás pidiendo a Dios? Y ella le dice, mire, lo que pasa es que yo le he pedido una bicicleta y la bicicleta no me llega. Y le pido la bicicleta y no me da la bicicleta. Y entonces el pastor le dice, ¿y ya le dijiste de qué color quieres tu bicicleta? Y entonces él se rió y le dijo, pues es que Dios ya sabe. Y entonces este pastor le dice, pide la bicicleta del color que quieres. Pide la bicicleta del color que quiere y ¿qué cree? Llega la bicicleta del color que la pidió. ¿Qué le faltaba? Pedir el color. Y a veces nosotros, hermano, pedimos a Dios de muchas maneras y a veces Dios no nos responde porque no somos específicos. Mire, cuando nosotros salimos mucho fuera de trabajo y casi siempre vamos con mis papás, yo siempre voy con ellos.
¿Y sabe una cosa? Cuando mi mamá nos dice, hijo, voy a orar. Y a veces, hermanos, son oraciones de media hora. Y uno puede decir, pues, ¿qué tanto pide? ¿Qué tanto ora al Dios? Yo agradezco de oír a mi mamá y a mi papá orando a Dios. Y siempre lo voy a agradecer. ¿Por qué? Porque yo voy a aprender de lo que muchas veces, a veces, uno quiere hacer oraciones de 1 minuto y ya me voy, porque tengo prisa. Pero cuando alguien te enseña y te dice lo que tienes que hacer, lo debemos de hacer, hermanos. Eso no quiere decir que cuando oremos por los alimentos, pues oremos de tal manera que hasta se enfríen los alimentos. No, tampoco. Todo tiene un equilibrio, pero hay momento para todo. Hay momentos para todo. Mire lo que dice Apocalipsis 15, versículo 4. Esta es una alabanza que muchas veces hemos cantado. Y empieza con una pregunta, dice Apocalipsis 15, 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quiénes le adorarán? Todos. Todos le adorarán. Dice, las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermano, la Biblia dice que los ángeles expresan santo, santo, santo. Esta es una parte de la palabra de Dios que en el tiempo de que murió el rey Usías, dice aquí, en el primer año murió el rey Usías, y yo vi al Señor, dice, centrado en su trono y su alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Dice, y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, todos estos ángeles alaban al Señor diciendo, santo, santo y santo. Él es el único que es 3 veces santo, o sea, perfecto. ¿Sí? Eso habla de la santidad de Dios, es perfecta. ¿Sí? Ahora, todo lo que no es puro, pues no es santo. ¿Sí? Por eso Dios no tiene nada que ver con el pecado, y su santidad de Él es inigualable. La santidad de Dios es inigualable, porque Él es santo. Ahora, Dios no tiene nada que ver con el pecado, sin duda, pero ama al pecador. Ama al pecador y lo ama para que se arrepienta, para que proceda a arrepentirse de sus pecados. Sin duda Dios no ama al pecado, pero ama al pecador. Y usted puede decir, bueno, es casi lo mismo. No, no es lo mismo. Dios ama a aquel que se arrepiente de verdad. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una persona, nosotros mismos, que le queremos prometer a Dios algo que no cumplimos? Que no cumplimos. Dice el Salmo 89, versículo 35.
Salmo 89. Versículo 35. Dice: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Dice su descendencia, 36, dice: su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y un testigo fiel en el cielo. La santidad de Dios siempre irá conjuntamente con el poder de Dios. Siempre irá acompañada con otro atributo de Dios, como el Dios de amor. Dice la Biblia en Josué 24:19. Recordemos en esta historia de Josué que Josué fue el que sustituyó a Moisés, ¿sí? Y entonces este Josué, que era un joven valiente, así lo narra la palabra de Dios, que era un joven valiente. Josué y Caleb fueron hombres muy importantes en el tiempo de Moisés. Este par de jóvenes en ese tiempo aprendieron lo que se debía hacer bien. Entonces Josué, dice ahí en el Josué 24:19, fíjense lo que hizo Josué. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Dios celoso. Dice: no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho el bien. Hermanos, estos israelitas tenían dentro de su corazón la idolatría. Dentro de su corazón la idolatría. Entonces, estos israelitas, ¿qué hicieron cuando Moisés se fue al monte a recibir la instrucción de Dios? Ellos se desesperaron. ¿Y qué empezaron a hacer? Un becerro de oro. Y presionaron a Aarón para que le hicieran un becerro de oro y lo adoraron, que fue lo peor. Lo adoraron. Sin duda el pueblo de Israel siempre será el pueblo escogido por Dios. Siempre será el pueblo escogido por Dios. Pero ¿sabes qué? Muchos apenas ahora se dan cuenta que muchos de sus descendientes padecieron por no obedecer al Dios creador de todo el universo. Muchos creen servir a Dios, pero cuando conocen que Él es un Dios santo, como que ya no les gusta tanto. Debemos de reconocer al Dios santo, al Dios que es poderoso. Y sabes una cosa, mucha gente se acerca a Dios para obtener un beneficio, de sanar de algo, de salir de algún problema. Y sabe una cosa, Dios vino a salvarnos. Vino a salvarnos. Pero muchos se olvidan
de que Él es santo. Y cuando Dios permite que salgamos de situaciones adversas, ¿sabe qué pasa? Nos olvidamos de Dios. Y eso no puede pasar, hermanos. No puede pasar. A nosotros nunca se nos debe de olvidar de dónde Dios nos sacó. Porque los perdidos éramos nosotros, no Dios. Dios no está perdido. Él está en su trono sentado. Dice que está en los lugares celestiales, en su trono, y con un coro de ángeles que le alaba de día y de noche. Por eso cuando tú y yo venimos aquí a este lugar a adorarle al Señor, le adoramos a Él. Por eso nosotros debemos de reconocer que Él es el santo, Él es el Dios poderoso. A mucha gente les pasa como a los 10 leprosos. Dice la Biblia que vinieron a Jesús y Jesús les sanó a los 10 leprosos. Yo no sé cuántos sepan cómo es este asunto de la lepra, pero era gente que estaba en un estado de putrefacción. Se estaba pudriendo en vida, se le caían los pedazos de piel completos y venían cubiertos estos hombres. Yo no sé cuántos se han hecho una pequeña cortada, un tallón, y que empieza a oler su piel. ¿Han experimentado ese olor de cómo huele cuando se te está pudriendo algo aquí de alguna cortada, alguna herida? Es feo lo como huele. Jesús les recibió a estos leprosos, y no nomás les recibió, sino que los sanó. Eso está documentado en la palabra de Dios. Sanó a estos hombres leprosos. Y dice la Biblia que solamente uno regresó a dar gracias y decir: ¿sabes qué, Señor? Gracias, porque ya no tengo lepra. Nosotros, hermanos, siempre debemos de recordar esos momentos cuando Dios ha hecho algo por nosotros. En primer lugar, el aceptarnos como sus hijos. El primer lugar. Nunca se nos debe de olvidar. Nunca se nos debe de olvidar que somos sus hijos. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, todo es un proceso. A veces queremos que Dios actúe de una manera muy rápida, pero Dios actúa lento. Pero como hemos aprendido otras veces, somos impacientes. Queremos que las cosas sean, pero a la voz de ayer. Y las cosas de Dios no son así, hermanos. Es poco a poco, un día a la vez. Dice el Salmo 99, versículo 3: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Dile a tu vecino que tienes a un lado: solamente Él es santo. Solamente Él es santo. Vamos a ver Hechos 10:25. Sí. Hechos 10:25. Fíjense lo que aconteció aquí. Recuerde que este libro de Hechos es el único libro en la Biblia que no se ha cerrado, porque los hechos todavía al día de hoy siguen sucediendo. ¿O no es verdad? Tú y yo somos testigos de lo que día a día Dios está documentando en nosotros, de lo que está pasando al día de hoy. Fíjate lo que dice aquí Hechos 10:25. Dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró.
Fíjense lo que hizo. Mas Pedro, ¿qué hizo? Le levantó diciendo: levántate. Dice: pues yo mismo también soy hombre. Hermano, Cornelio fue a postrarse ante Pedro, y Pedro sabía que él nomás había sido obediente en darle la palabra a Cornelio. Y nosotros, hermano, como siervos o ministros de Dios, debemos de llevar a la gente a Dios, no a nosotros. Nosotros somos un simple vehículo en el cual Dios puede usar para que Dios suceda algo en tu vida cuando oramos por alguien. Le voy a recordar algo que me aconteció a mí. Yo tenía un amigo mío que estaba gravemente en el hospital, en la clínica 1, en el IMSS. Y fuimos mi esposa y yo a orar por él y a visitarlo. Y cuando estábamos ahí, él quería que estuviéramos todo el tiempo con él y ayudando en muchas cosas. Entonces, dentro del cuarto donde él estaba, había 2 hombres más. Entonces, mi amigo les estaba compartiendo de la palabra de Dios mientras que él estaba ahí, porque él estaba en un cuadro muy difícil. Y entonces él les dijo: cuando venga mi amigo, yo le voy a pedir que ore por ustedes. Y él estaba diciendo a este par de enfermos que estaban ahí que íbamos a orar por ellos. Entonces yo oré por uno y mi esposa oró por otro. Y cuando oramos, con el que yo oré se murió al siguiente día. Y entonces mi esposa oró. Entonces cuando se me acercó mi amigo, le digo: oye, ¿quieres que ore por ti? Me dice: no, espérame. Dice: quiero que ore tu esposa. Dice: este amigo ya se murió. Pero son cosas que en la soberanía de Dios no podemos saber. Simplemente nosotros debemos de hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos. Entonces, hoy en día, cuando la gente sucede un milagro en alguien físicamente, que se levanta de una silla de ruedas y esto, en vez de glorificar a Dios, ¿sabe qué hacen? Alaban a las personas. Y nosotros debemos de tener un cuidado, hermanos, ¿sí? Mucha gente quiere que hasta les besen las manos, que hasta se dobleguen ante ellos. No, hermanos, Dios es un Dios santo, y toda la gloria, la honra siempre debe de ser para nuestro Dios. Hay una historia en la palabra de Dios cuando Moisés se acercó a aquella zarza que estaba ardiendo en medio del desierto, y estaba ardiendo en un lugar que no era muy común que sucediera eso. Entonces el Señor le dice estas palabras, y esta está en Éxodo 3 versículo 5 para los que anotan. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. ¿Por qué Dios le dijo que se quitara las sandalias? Le dijo porque hay cosas en nuestra vida que nosotros mismos tenemos que quitarnos de nosotros. Dios no le dijo ahí a Moisés: yo te voy a quitar las sandalias. No, le dijo: quítatelas tú. La Biblia también habla, dice: quítese de vosotros toda ira, contienda, gritería. O sea, bájale al gritón que eres, bájale a esto. O sea, hay cosas que nosotros debemos de quitarnos. Y Dios le dijo a Moisés aquí: quítate tus sandalias. Porque en el lugar en el que estaba era tierra santa. Como pecadores debemos de conocer siempre a quitarnos las sandalias, quitarnos las cosas que nos estorban. Si la envidia te estorba, quítatela.
Quítatela. No, pastor, yo no soy envidioso. No, ¿cómo no? Revisa y verás. Revisa y verás. Dios quiere gente que se aparte para Él. Dios quiere que apartemos tiempos de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Por eso venimos a congregarnos, a alabarle y adorarle. Que apartemos ese momento para venir a adorarle. Yo le voy a preguntar algo. Cuando usted compra un boleto para ir al cine, ¿a usted le gusta llegar tarde a la película? Le pregunto. Yo le aseguro que de los que estamos aquí, nadie quiere ver una película empezada. ¿O sí? No, hasta nos vamos media hora antes por si hay mucha gente. ¿Sí o no? Pero ¿por qué en la iglesia no lo hacemos así? ¿Saben por qué? Porque no mostramos el interés que tiene. No lo mostramos. Y se lo tengo que decir yo, hermano, directamente. ¿Por qué? Porque así somos. Dios demanda de nosotros. Dios demanda de nosotros. Dios exige de nosotros que seamos santos porque Él es santo. Dios manifiesta una total pureza. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos de manifestar pureza en nuestra vida. En lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Dios se manifiesta el día de hoy a través de nosotros, hermanos. A través de nosotros. Dios manifiesta el amor de Él a través de nosotros a otros. Cuando no hay una esperanza. Cuando tú escuchas a una joven decir: no me quiero casar porque todos los hombres son iguales. Aquí habrá algunas hermanas que podrán decir: yo te digo que no todos son iguales. Y tenemos que defender las posiciones, hermanos. Porque en Dios sí se puede. En Dios todo es posible. Todo es posible. Ahora, que no hay perfectos, no hay perfectos. Pero sí estamos buscando el camino para agradar a Dios primero y después entre nosotros. Pero haz una prueba en tu casa. Y tú primero agrada a Dios en todo y posteriormente Dios vas a empezar a ver las cosas que caminan totalmente diferente en tu hogar. Y haz la prueba y después me cuentas. Dice Romanos 6:15, vaya conmigo. Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? Dice: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Claro que no, en ninguna manera. Todos aquellos que expresan: ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. Como que en la cuestión de la iglesia es mucha exageración. ¿Sabe una cosa, hermanos? Nunca será exagerado prevenir. Nunca será exagerado. Jesús mismo es la manifestación visible de la santidad.
Lucas 1:35 hay una situación que aconteció que dice así. Dice, respondiendo, esto le vino a María en el tiempo de Jesús. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí Lucas expresa, dice, el santo ser que nacerá, ¿sí? Cuando viene de Dios, hermano, todo es santo. Cuando viene de Dios, todo es santo, ¿sí? Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, ¿sabes qué produce? Santidad en nuestra vida. Cuando Dios se manifiesta en el corazón de alguien, hermano, es evidente el cambio que puede haber cuando Dios se manifiesta. Ahora, ¿por qué a veces Dios no se manifiesta en las personas? Porque no le damos el lugar para que Él se manifieste. Si nosotros damos el lugar para que Dios se manifieste en nuestro corazón, ¿sabes qué? Hasta el caminado cambia. Hasta el tono nos cambia. Dios puede cambiar todo de nosotros, pero ¿sabes qué? Tenemos que darle lugar a Él para que Él nos ayude, porque nosotros por sí solos no podemos cambiar, pero sí el Señor quiere cambiarnos. Con el poder de su palabra es con lo único que podemos ser transformados. Y cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, Él produce una manera de pensar diferente. Y usted experiméntelo y verá. Porque hemos dado lugar para que Dios se manifieste en nuestro corazón primeramente en nosotros, ¿sí? Porque ¿quién es el que redarguye de nuestro pecado? Si no es Dios mismo, a través de su Espíritu Santo. Él nos dice, mira, esto que hiciste está mal, pide perdón, y ya lo hacemos. Dios se manifiesta en una manera soberana, porque Él es santo. Dice Juan 8:46. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mira, hermano, hay cosas que podemos leer en la palabra de Dios y decimos, pero es que ¿por qué no entiendo esto? ¿Sabes por qué no entiendes eso? Porque Dios no le has dado lugar a que Dios te revele en su vida tu palabra, su palabra. Porque cuando Dios se manifiesta, empieza a producir entendimiento, y las cosas que no entendías, ahora las empiezas a entender. Porque el Espíritu de Dios hace la obra y podemos empezar a tener revelación de las cosas. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. En otra parte de la escritura dice, mis ovejas oyen mi voz y obedecen. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dice, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así de simple, hermanos. O somos de Dios o no somos de Dios. Si no entendemos, quiere decir que todavía no somos de Dios, como que todavía me hace falta unos ajustes, como que no entiendo.
Pero déjame decirte algo. Esto no es ni para desesperarte ni para asustarte. Más bien es seguir hacia adelante y decir: Señor, tú muéstrame tu palabra. Muéstrame tu palabra. Dice Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice: por lo cual Dios también le exaltó lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda la rodilla se doblará ante el Señor. Todas las rodillas se doblarán ante nuestro Dios. Recordemos, nuestro Dios es santo. Toda rodilla se doblará ante Él. Hay una parte en la palabra de Dios en Lucas 23:39 que dice esto. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Hijo de Cristo, tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y Jesús dijo, dice a Jesús, ahí dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En aquel día, cuando venga el Señor, hermanos, todos nos postraremos ante Él, doblaremos nuestra rodilla. Digo una cosa: nosotros vamos a saber cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque lo hemos practicado, el adorarle, ¿sí? Hemos estado en su presencia. Muchos lo harán, pero será para algunos demasiado tarde. Nosotros, cuando llegue ese momento, estaremos listos para adorar al Santo que es para siempre, por siempre y para siempre. Jesús blindó en la cruz del Calvario su santidad. Él blindó todo ahí en la cruz del Calvario. Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él llevó nuestros pecados en la cruz. Ese momento tan sublime, cuando nuestro Dios estaba en la cruz y cuando Jesús sintió todo el peso del pecado de toda la humanidad, Él en ese momento expresó: ¿por qué me has desamparado? Porque sintió el peso del pecado en la cruz. Dios mismo podía ver a su Hijo santo, que en ese momento lo impedía verlo, porque fue un momento sublime, porque ese pecado estaba ahí, y por eso expresó: ¿por qué me has desamparado?
Dice la Biblia, al que no conoció pecado, naturalmente, hermanos, Jesús nunca pecó. Nunca pecó. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Fíjense, Dios rechaza el pecado, pero un atributo de Dios, que es el amor, hace acercar al pecador, porque Dios es amor. Como decía hace un momento, Dios no ama al pecado, pero Dios ama al pecador. Y Dios no está indiferente en la condición de pecado de las personas. No, Dios quiere que vivamos con amor y una santidad completa a Él. La única manera en que nuestro Dios pudo permitir que tú y yo tengamos esa comunión completa con Dios, ¿sabes cómo era? Perdonándonos de nuestros pecados. Porque estábamos extraviados, pero Él nos perdonó de nuestros pecados. Y entonces eso nos hace santos con Él, justificados con Él. Dios nos envuelve en su santidad porque Él es santo. Y Él por eso subió a la cruz, hermano, por amor a nosotros. Nosotros debemos de reconocer que éramos totalmente impuros. Éramos impuros. En el tiempo de Jesús vino una mujer y dice que estaba a los pies del Señor y derramó un perfume especial de mucho precio. No sé cuántos han visto los perfumes que son altos en precio. A veces son unos pomitos así pequeños. Y a veces te pones nomás lo que moja y ya te pones y andas perfumado todo el día. Esta mujer derramó el perfume de alabastro. Así dice la Biblia. Era algo muy valioso. Mire, escúcheme bien, este perfume tenía la equivalencia de 300 días de salario. Entonces imagínense, para mucha gente que estaba alrededor era como un desperdicio. ¿Cómo derramas eso ahí? Pero la mujer no le importó eso y derramó el perfume de alabastro. Dios permitió que esta mujer le adorara. ¿Sabes por qué? Porque veía su verdadero arrepentimiento. Por eso le permitió. Pero la gente que estaba alrededor no veía la condición real de esta mujer. Entonces, ¿qué hizo? La gente que estaba alrededor criticó. Hubiéramos hecho algo mucho mejor con ese perfume. Porque no veía el verdadero, la verdadera condición de la mujer. Y Dios, cuando nos ve, hermanos, en esa condición de verdadero arrepentimiento, ¿sabes qué? Dios hace lo que sea para que tengamos un encuentro con Él. Dios permite que acontezca en nuestra vida lo que sea, con tal de que tú y yo vivamos en una verdadera comunión con Él. El Señor no quiere remordimiento. Cuando personas tienen un remordimiento, ¿sabes qué? El remordimiento no los salva. El remordimiento lo van a volver a hacer. Pero cuando la gente tiene un verdadero arrepentimiento,
ya no vuelven atrás. Esa historia está en Lucas 7:36. Estaban en casa de un fariseo. Dice ahí, Lucas 36, 37, no, 7:37. Dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta. ¿Se imagina este fariseo entre dientes hablando y criticando a Jesús? ¿Sí se lo imagina, verdad? Bueno, entre dientes así, hablando mal de Jesús. Dice: si se diera cuenta, se daría cuenta quién es esta mujer. Si fuera el profeta, dice, conocería quién y de qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En el 40 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Fíjense lo que le dice Jesús. Siempre nos enfoca la palabra de Dios. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo: pienso que al quien le perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, dice, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, y no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más que aquel a quien se le ha perdonado poco, más ama. Y ella le dijo: tus pecados, y a ella le dijo: tus pecados, ¿qué le dijo? Te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre dientes: ¿quién es este que también perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro real con Dios, toda circunstancia, todo problema, todas las cosas, podrás tenerlas, pero hay una manifestación de la santidad de Dios en tu vida. Muchas veces, hermanos, nosotros actuamos en una manera grosera con Dios, porque no conocemos a Dios. Nosotros debemos de ir conociendo cada día a Dios, ¿sí? Los hijos de Dios no debemos de tratar las cosas de Dios como la lámpara maravillosa, que la frotan y piden 3 deseos. No es así, hermanos, ¿sí? Dios, al Dios Santo, hay que conocerlo. Necesitamos experimentar, conocerlo, ¿sí? Aquí Isaías, el santo profeta de Dios, podía experimentar, ver que los ángeles alababan y decían: santo, 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 ¿sí?
Nadie puede ver a Dios hasta el día de hoy sin santidad. Nosotros tenemos que manifestar santidad en nuestra vida para que un día podamos mirar al Señor. Para que un día le podamos mirar. Para que un día podamos estar en su presencia y adorarle. Por eso debemos de vivir en santidad para Dios. Pero a veces nosotros sentimos que sabemos hacer mejor las cosas que cómo Dios puede decirnos que las hagamos. Y le voy a decir un ejemplo. Pedro tenía un oficio de pescador. Y dice la Biblia que Pedro estaba pescando en su trabajo. Y dice que estuvieron pescando toda la noche. Entonces Pedro se regresan ya de ese trabajo y no agarraron ningún pescado. No agarraron nada de pesca. Y se encuentran con Jesús. Imagínate, un pescador y el predicador que andaba ahí, y le dice: Pedro, es que necesitas regresarte y hacerlo de esta manera. ¿Y saben qué hizo Pedro? Pedro obedeció y dijo: voy a ir como me dice el maestro que lo haga. Esa historia está en Lucas 5. Fíjense lo que dice Lucas 5, versículo 5. Dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado, mas tu palabra, dice, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que se viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer que somos pecadores, ¿sí? Y la santidad de Dios debe estar como una norma en nuestra vida. Ser santos porque yo soy santo. Esa es la instrucción de Dios a nosotros. Y nosotros debemos de estar apegados a la santidad de Dios. Como hijos obedientes. Hijos obedientes. Hijos que cuando Dios dice que hagamos algo, debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Pedro obedeció al maestro cuando le dijo: vas y tiras la red de nuevo. ¿Y qué pasó? Dice que se empezaron a hundir de los peces. Se rompían las redes. Y le hablaron a los demás: ¿saben qué? Vénganse. Ahora sí hay para que agarremos buena pesca aquí. Y dice que se empezaron a hundir las barcas. Imagínense la cantidad. Por un acto de obediencia. Por eso nosotros siempre debemos estar atentos a obedecer a Dios. Es imposible que Dios no se manifieste cuando tú y yo le obedecemos. Cuando tú y yo le obedecemos a Dios, no le podemos reclamar, pero hemos hecho lo correcto. Entonces Dios en su misericordia se manifiesta. Aquí Pedro pudo haber puesto muchísimos pretextos. A ver, ¿cómo le vas a venir a enseñar a Pedro el pescador? Si tú eres predicador, ¿qué vienes a enseñarme a mí? Él pudo ponerse en situaciones, pero sin embargo él se negó a sí mismo y dijo: voy a lo que me dice el maestro. Y volvió a lanzar la red. Pudo haber puesto miles de pretextos Pedro.
en decir, no, ¿para qué voy? Ya estuve ahí toda la noche. Es más, ya estoy hasta cansado. Miren, hermanos, hoy en día, y le voy a decir algo, hoy en día debemos de tener cuidado, porque mucha gente vive cansada todo el tiempo. Ahora, no estoy diciendo que no nos cansamos, claro que sí. Pero usted le pregunta algo, no, estoy cansadísimo, ya no puedo más. No digo que no nos cansemos, claro que sí, pero hay momentos para todo. Pedro pudo haber puesto muchos pretextos, pero sin embargo obedeció y dijo, bueno, voy a ir otra vez. Usted ha regresado a sus hijos, los que somos papás, los ha regresado a que hagan otra vez lo que no hicieron. ¿Han visto muchas veces la buena actitud de sus hijos o han visto la mala actitud con la que lo hacen? A veces entre dientes van diciendo, ¿verdad? Pero con el oído biónico que tienen nuestras mamás, ¿qué tal? Que oyen a través de las paredes y tienen bocinas en las nucas, ¿sí o no? ¿Verdad? Y entonces va el hijo diciendo cosas ahí entre dientes. Ya te escuché, ya te oí hasta acá lo que dijiste. Pero así son los hijos. Desobedecen muchas veces. La instrucción es clara, mira, y con manzanas. Mira, vas a hacer esto, esto y esto. Y no lo hacen. Lo mínimo necesario deben de obedecer. Debemos de obedecer. Aunque muchas veces no nos parezca. Debemos estar siempre atentos, hermanos. Cuando estaba terminando esta enseñanza, me vino a mi mente una imagen de una persona adulta que está con su hijo en un parque, y en ese parque está el papá en la banca, y este papá empieza a ver un pajarito ahí y le pregunta a su hijo, ¿por qué el pájaro está ahí? Y entonces el hijo primero le dice, no papá, pues es que mira, se paró ahí por esto y por esto. Y le empieza a preguntar una vez, dos, muchísimas veces le empieza a preguntar al papá, y el hijo se empieza a desesperar. Entonces de repente, como diciendo, bueno, ¿cuántas veces te he dicho que es por esto que este pájaro se para ahí? Pero ya empezó a levantar la voz. Entonces el papá se levanta de la banca y se retira, y en eso trae un libro, y viene dentro de ese libro la misma pregunta que el hijo se la hacía cuando estaba niño, como miles de veces. Y el papá le respondía y le respondía y le respondía. Y el hijo pues se avergüenza. Muchas veces Dios nos dice qué hacer, y nosotros, hermano, tenemos una actitud inadecuada para hacerla. Y quiero que leamos este último versículo, primera de Pedro 1:21. No, 2:21. Dice primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Hermanos, el Señor nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si Él dijo que Él es santo, nosotros debemos ser santos para Él. Santos para Él. Por eso no debemos de rebelarnos ante el santo de Dios. Debemos de entender cada día que la santidad de Dios es muy importante en nuestra vida, porque si nosotros damos lugar a esa santidad de Dios, todo va a empezar a funcionar de una manera diferente en nuestra familia. Y haz la prueba en tu matrimonio, con tus hijos, en la relación con tus padres, con tus abuelos.
Tú das lugar a Dios en tu vida, en tu casa, y ¿sabes qué? Todo va a empezar a ser de una manera totalmente diferente. Amén. Y vamos a orar para que Dios selle esta palabra en nuestros corazones y podamos vivir en santidad para Él. Sí, Señor. Sea esta palabra en nuestros corazones, mi Dios. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. La santidad de Dios debe ser una norma para tu manera de vivir. Debemos ser capaces de reconocernos como pecadores delante de Él. Sin santidad nadie puede entender las cosas de Dios. Yo quiero invitarte el día de hoy a que te pongas de pie y te comprometas con el Señor a vivir en santidad para Él. El Señor dice que Él vendrá un día por nosotros. Él regresará porque Él dijo que iba a ir a preparar un lugar para nosotros. Él es santo, santo, santo. Sí. Sí. Debemos manifestar verdadero arrepentimiento en nuestras vidas y ser como aquella mujer que llegó ante Jesús a derramar el perfume de alabastro puro. Reconocer en nuestra vida que somos impuros y que Dios nos envuelva en su santidad. Sabemos que cuando estábamos extraviados, Él nos perdonó nuestros pecados. Dios rechaza el pecado de nuestra vida. Por eso debemos de arrepentirnos. Que un día llegue ese momento que estaremos listos para adorar al Santo para siempre y por siempre. Cántale con nosotros al Señor. Tú eres el principio y el fin, Alfa y Omega eres tú, volverás. Volverá en la
cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverá. Una vez más, dile, tú eres principio. Tú eres principio y fin, alfa y omega eres tú, volverás. En la cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverá. Dile a él, el que era es y ha de venir, volverá. Dile al Señor, nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. Dile, el que era es y ha de venir, volverá. Díselo a él, volverá. Nos llevará, Señor, nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. Dile al Señor, tú eres principio y fin, alfa y omega eres tú, volverá. En la cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverá. Dile a él, el que era es y ha de venir, volverá. Dile a él, volverá. Levanta tus manos y dile al Señor, nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos la eternidad. Nos llevarás, dile, nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. Dile conmigo al Señor, y volverás con poder sobre las nubes, mi rey. He aquí, volverás, anhelamos tu llegada y todo ojo te verá aquí. Dile ahí, he aquí, volverás con poder sobre las nubes,
nubes, mi rey. He aquí, volverás. Anhelamos tu llegada, todo ojo te verá aquí. Dile con tu voz. He aquí, volverás con poder sobre las nubes, mi rey. He aquí, volverás. Anhelamos tu llegada y todo ojo te verá aquí. Dile, he aquí, volverás con poder sobre las nubes, mi rey. He aquí, volverás. Anhelamos tu llegada, todo ojo te verá a ti. Dile, el que era es, díselo, Yahvé, venir, volverá, volverá. Nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. En casa estaremos, en casa estaremos por la eternidad. En casa estaremos, en casa estaremos por la eternidad. Un día estaremos en casa, Señor, y por la eternidad te adoraremos, porque tú eres el Santo Dios. El grande y poderoso eres tú, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre, Dios. Sella esta palabra en nuestro corazón y cada día muéstrate a nosotros, Señor. Queremos ser santos porque tú eres santo. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Amén. Bueno, pues que el Señor le bendiga. Dígale a su vecino que está junto a usted: seamos santos para Dios. Y que Dios le bendiga. Denos la oportunidad de saludarle. A los que están en la transmisión, Dios les bendiga. Y estamos aquí a esperarles para cuando gusten llegar.